así para poder seguir con las cosas que el Señor tiene. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Es simplemente que tenemos que creerlo y por la fe y seguir adelante. Amén. En esta noche quiero compartirles algo sobre que se habla mucho sobre la libertad. ¿Sí? Yo sé que la palabra del Señor habla mucho de la libertad y entonces saben muy bien que hoy es martes y necesitamos que conocer esa libertad en la que el Señor quiere que vivamos. Algunas veces podemos decir que podemos estar viviendo una libertad a medias. Hay cosas que necesitamos que la palabra del Señor nos pueda estar cincelando para poder encontrar por qué esto me pasa, por qué sigo cumpliendo ciclos y no paso a otro ciclo, no sigo escalando, sigo en el mismo peldaño, en vez de subir otro peldaño vuelvo a bajar al mismo peldaño, ¿sí? Así que necesitamos en esta noche ver esta gloriosa libertad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La palabra del Señor, vamos a ir, son versículos muy conocidos, que vamos a ir en Isaías 53:4, vamos a ir cómo el Señor nos ha ido libertando y Él ha ido llevando todas nuestras dolencias, nuestras cargas. Isaías 53:4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cada uno de nosotros, lo que Él dice la palabra del Señor, que Él llevó todas nuestras dolencias. Entonces, como Él llevó todas las cosas, ¿para qué? Para darnos esa verdadera libertad que cada uno de nosotros necesitamos, y necesitamos que esa libertad podamos vivirla. ¿Para poder qué? Para poder disfrutar de las cosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y también lo dice en Mateo 8:17, también ya confirmándolo, porque Isaías lo decía, lo profetizaba. Mateo 8:17. Dice, acá lo vuelvo a confirmar, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, todas las cosas que el Señor ha llevado, todas las cosas que el Señor ha aparecido en su cuerpo, es para que darnos esa libertad gloriosa para que podamos vivirla, aquí a través de la luz de su palabra. Si no depositamos, si no vemos que el Señor todas las cosas Él ha llevado, no vamos a poder disfrutar de las cosas que el Señor tiene en su palabra para cada nosotros, porque Él dice que llevó todo. Dice, lo vamos a ver, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó todo, dice, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia, lo llevó todo. Y cuando el Señor, cuando vamos a su presencia del Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él sana, no sana a medias, sana por completo, ¿sí? Y entonces esa regeneración, ese renovamiento de mente que en cada uno tenemos, Él lo sana por completo. Así que tenemos que decirle, sí Señor, tú llevaste todas mis enfermedades, tú llevaste mis dolencias, porque Él pagó ese precio. Entonces, si nosotros no estamos viviendo esa verdadera libertad en el cual que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces está fallando algo. Está fallando. Entonces tenemos que hacer un autoanálisis en mi vida, a ver dónde, por qué. ¿Sí? Porque el Señor ya lo llevó todo. Entonces nos vamos a ir a Romanos 12:2. ¿Cómo el Señor va operando en cada uno de nosotros? ¿Cómo ha de ir operando? A ver, vamos a ir. Romanos
12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo entiendo en la libertad que yo estoy viviendo, entonces el Señor primeramente va a operar ¿dónde? Él tiene que ir en mi entendimiento, porque en mi entendimiento voy a encontrar, como se dice, esas barreras o esos gigantes que en mi misma mente voy a decir, sí, es decir, me ha de ser como, a veces como de tropiezo, el enemigo va a venir como se dice, con ese miedo, diciendo, tú no puedes, seguro que vas a fallar, pero saber muy bien, Él ha de ir renovando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento a la luz de la palabra, porque sabemos muy bien que la palabra de Dios, ahí está escrita nuestra vida, y esa es la que tenemos que hacerlo nuestro. ¿Para qué? Para conocer, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa perfecta, esa agradable, esa buena voluntad, yo lo he de hallar en su palabra. Si yo he de hallar esas cosas, voy a andar en la libertad gloriosa que Él quiere que ande, ¿sí? Y así poder cumplir el propósito de Dios que tiene para mí. Si no, he de renovar ese entendimiento, porque yo sé que en cada uno de nosotros, en nuestra mente, tenemos circunstancias de la vida, familiares, personales. Es una lucha, pero la que tenemos que ir renovando ha de ser en nuestro entendimiento a la luz de la palabra. La palabra sea que nos vaya cincelando a cada uno de nosotros todas las cosas que tengo en mi ser, que el juego de Dios, como dijimos, el juego que arde en mí, eso me tiene que purificar para poder conocer la perfecta ley y así poder disfrutar de esa verdadera libertad que el Señor tiene para mí, ¿sí? Porque si no, ha de ser dolores de cabeza, es decir, ha de ser fracasos, ha de ser cosas, pero si yo me he depositado mi confianza en Dios, que el Señor ya llevó todas las dolencias, entonces yo simplemente me queda por creer, Señor, ya tú llevaste y ya está, por fe, y poder estar, sí, Señor, que tú eres el que está llevando todas las cosas. Entonces depositarme en sus brazos de Él para poder disfrutar de esa verdadera libertad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En Tito 3:5, por favor. Tito 3:5 dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Así que sabemos muy bien, acá se manifiesta su gracia, su misericordia, ¿sí? Dice, lo vamos a volver a leer, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que toda esa cosa que ha de ser en la renovación, que yo tengo, en otra palabra se puede decir, que yo tengo que cambiar mi genética natural a hacer un cambio a mi genética espiritual. Mi genética espiritual tiene que renovarse. Saben muy bien que nuestra alma, hay una lucha constante con nuestro espíritu. Entonces sabemos muy bien que en nuestra alma ha de ser que nos ha de decir que hagas esto otro y mi espíritu lo otro. Entonces tiene que ser que mi alma tiene que menguar para que mi espíritu gobierne en las áreas de mi vida y así poder alcanzar lo que, como acabamos de decir, la buena voluntad y agradable, perfecta que Dios tiene para mí y conocer su buena voluntad de nuestro Señor, ¿sí? Dejar que mi espíritu gobierne sobre mi vida y así voy a poder ver las cosas del Señor
en su palabra y entenderla, porque sabemos muy bien que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros y así poder andar en esa libertad gloriosa que Él quiere que andemos. Amén. Y luego dice el 7, dice, para que justificados por su gracia, dice, viniésemos a ser ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora dice el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles, ¿a quiénes? A los hombres. Hay que todas estas cosas, dice, que son buenas y útiles. Yo creo que al contrario, son cosas divinas para que el hombre pueda andar en el conocimiento del Señor. Si yo ando en el conocimiento del Señor, ando que el camino que Él trazó el Señor, yo sé que va a venir circunstancias, problemas, no me voy a preocupar porque yo sé que en quién he depositado mi fe. Yo sé que cualquier cosa ha de venir, yo sé que tengo un gran Dios en el cual que confío. Yo sé que Él me va a socorrer, Él me va a levantar cuando yo me voy a caer, Él me va a dar su bendición, aunque esté ahí, pero Él va a derramar. Así que simplemente necesito creerlo y andar en su palabra. Amén. Luego dice, vamos a ir subiendo un poquito, dice, pero evita, dice, las cuestiones necias y genealogías y cuestiones de discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho al hombre, que cause divisiones, pues de una u otra amonestación deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Sabemos muy bien que estas cosas que lo dice acá son cosas que en cada uno de nosotros no son circunstancias que mi alma me ha de ser que yo pueda entrar en eso, y entonces voy a estar viviendo no la libertad gloriosa que el Señor quiere que viva, sino voy a vivir una libertad a medias. Y entonces esa ha de ser ese tropiezo que constantemente hay de andar en mi vida. Eso Dios no quiere para cada uno de nosotros, más al contrario, Él quiere que nos afasemos a sus promesas. Amén. En Juan 8:36, y aquí nos vuelve a afirmar la palabra del Señor. Dice de esta manera: dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces necesitamos que el Señor, que está en cada uno de nosotros, nos pueda libertar de todas las cosas que todavía estamos haciendo, porque estamos haciendo que cosas que matando, es decir, que cosas que mi interior, que necesito que el Señor me las saque. Necesito que el Señor me dé esa verdadera libertad permaneciendo en su palabra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo dice en Juan 8:32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, ¿cuál es la verdad? La verdad de su palabra. La suma de su palabra, dice, es verdad. Así que todo el conocimiento que yo pueda depositar en el Señor, en su palabra, ese me va a hacer verdaderamente libre y poder disfrutar de las cosas que el Señor tiene para mí y para cada uno de nosotros. Hay que simplemente necesitamos creerle en esa verdad para poder ser verdaderamente libres. ¿Sí? Amén. Vamos a siguiendo en 2 Pedro 2:19.
como a veces pasa lo que no tiene que pasar. Vamos a leerlo. Segunda Pedro 2:19 dice, les prometen libertad, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, de hecho, esclavo del, perdón, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué me está queriendo decir? Sé que en mi vida hay cosas que tengo que tener muy, muy en cuenta, porque si yo algo en mi vida todavía no lo he sacado, todavía me cuesta sacarlo, entonces estoy siendo esclavo de ello. Y eso en mí se ha de ser un hábito, y quitar ese hábito ya estaría errando al blanco, estaría cometiendo un pecado. Sabemos muy bien que cometer un pecado es errar ¿qué? Al blanco, y crearme un hábito dentro de mí y luego quitarlo ha de ser muy costoso. Al contrario, tenemos que saber muy bien de que la palabra del Señor me ayude a que yo pueda sacarlo por completo, así poder decir sí, soy verdaderamente libre y vivir esa libertad que el Señor tiene para mí. Nos vamos a ir a 1 Corintios 7:21. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Saben muy bien que cada uno de nosotros estábamos esclavos en nuestros pecados, ¿sí? Fuiste llamado siendo esclavo, dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Nos vamos a ir a la versión NTV, por favor, a la nueva traducción viviente. Esta. Dice, si eres esclavo, no dejes que eso te preocupe. Sin embargo, dice, si tienes la oportunidad de ser libre, dice que aprovéchala. Así es que cada uno de nosotros tenemos que aprovechar, y en otras versiones lo tenía anotado, dice, a ver si lo tengo, dice, búscala. ¿Sí? Búscala. Y luego dice, el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo, dice, es un cooperador libre del Señor, y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Sabe muy bien que ser esclavo de Cristo no se nota, dice, no es por esclavo, sino lo hace por amor. Cada uno de nosotros, las cosas que hacemos, las cosas para el Señor es por amor, no es porque uno es esclavo, sino lo hace en otras circunstancias. Lo doy todo por amor. Y él mismo, él se entregó en la cruz, dio su vida por amor. Y a nosotros dice, es esclavo de Cristo, ¿no? Entonces, al contrario, pertenecemos a esa familia de Cristo. Amén. Nos vamos a ir a vamos a ir un poquito leyendo el 7:23. Dice, Dios pagó, dice, un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar. Dice, ¿por qué? Por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. ¿Cómo estaba? Dice, ¿cómo estaba como cuando uno, primera vez, cuando le conoce al Señor, cómo uno se siente? Como cuando acepta a Cristo como su Salvador, ¿cómo se siente? Enamorado del Señor. No, es decir, no hay falta de tiempo. Uno dice, yo quiero estar con todos los discipulados que hay, con 1, con 2, con 3, con 4, quiero conocer, quiero crecer. Esa pasión por el Señor, ese amor, tiene que permanecer. Yo sé que
Dice, y la palabra dice, amados hermanos, cada uno no debería, dice, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando lo llamó por primera vez. Yo sé que si esto permanece, vamos a poder andar en esa verdadera libertad que el Señor quiere que andemos. Para poder ¿qué? Andar en ese diseño, en esa visión, y asimismo poder disfrutar de las grandes promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos vamos a ir a 2 Pedro 1:4. Como el Señor quiere que vivamos. Dice la palabra del Señor en 2 Pedro 1:4. Dice, y debido a su gloria y excelencia, dice, nos ha dado, dice, grandes y preciosas promesas. Dice, estas promesas, dicen, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza ¿qué? Divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Así que luego dice, en vista de todo esto, dice, esfuércense, dice, al mínimo por responder de las promesas. Dice, sí, ¿no? Al máximo, dice. No dice al mínimo. Dice, vamos a volver a leerlo. Creo que yo he leído algo mal, lo he visto. Dice, en vista de todo esto, dice, esfuércense al máximo por responder dice, a las promesas de Dios, complementando su fe, dice, en una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. Así que si yo de andar en esa verdadera libertad que el Señor que el Señor ha preparado para mí, y yo pueda andar en esa libertad, dice, me baja un poquito, por favor, vamos a leer el 4. Dice, debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas grandes, preciosas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros son cosas que yo la tengo que disfrutar hoy en vida. Si la palabra me dice que tiene grandes cosas, y estamos viendo que cómo el Señor hoy se está cumpliéndose con su palabra, cómo está abriéndose puertas, y donde hay que llevar la visión, donde hay que llevar el diseño, y el Señor tiene grandes cosas preparadas para ti y para mí. Simplemente lo que tengo que es hacerlo, creerlo y hacerlo mío. Porque si no lo hago mío, no voy a poder disfrutar que el Señor en esa cosa, es decir, en esa libertad que Él tiene para mí, no voy a poder vivirla. Por eso dice, en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas del Señor. Así que, como dice el apóstol, dígale que está a su lado, no nos queda otra, tenemos que esforzarnos. ¿Sí? No nos queda otra, tenemos que esforzarnos, ¿sí? Ese es por el bien de cada uno. Un padre quiere siempre el bien para cada uno de sus hijos. Tenemos un Padre glorioso. Si el Padre dice que en su palabra tiene grandes cosas para mí, pues yo dice, tengo que creerlo, ¿sí? Entonces, esa maldición que ha habido en el Edén cuando fue la caída del hombre, dice, comerás con el sudor de tu frente, es una maldición que se ha sido dada. Pero esa la tengo que volcarlo, tengo que convertirlo en bendición, porque a eso estamos llamados. Pero tengo que creerlo, tengo que hacerlo mío. Si yo lo hago mío, el Señor no falla, más al contrario, lo dice ahí, tiene preciosas promesas. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, dice, y escapen de la corrupción. Cuando yo voy a andar en estas promesas, he de ser como el águila que he de volar sobre las tormentas. Al contrario, voy a tener la cobertura del Padre siempre. Bueno, vamos a seguir con la palabra.
Vamos a seguir leyendo dice al 8, vamos a ver. Dice, vamos a subir un poquito. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán, ¿qué? Estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si estas cosas están en cada uno de nosotros, yo sé que cada palabra que sale de acá es una responsabilidad para que yo tenga que ejecutarlo, para que yo lo pueda vivir, para que yo lo pueda ponerlo en obra en mi persona. Eso no me da dejar estar ocioso. Ahora, si yo estoy ocioso, entonces algo está fallando, algo no anda bien en mí. Entonces tengo que autoevaluarme, tengo que hacer un autoanálisis. Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy larga, o corta, muy corta. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Wow, qué fuerte. Es ciego, dice. La verdad que no, por eso, como al principio decía, si uno verdaderamente vive en esa libertad que el Señor quiere que vivamos, yo sé que las cosas serían diferente. Y aquí ya me dice que estoy ciego. No puedo ver lo que tengo que ver. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento, que haga esa renovación en nuestro entendimiento para poder ver las cosas que el Señor quiere que vea como Él las quiere que vea. Amén. Dice en Proverbios 10:22. Todavía por el 10:22. Bueno, aprovechando quédate un momentito ahí, vamos aprovechando el 10, vamos a leerlo también, dice, por lo cual, hermanos, tanto más, dice, procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. ¿Sí? No caeréis jamás. Así que, si yo voy a andar en la palabra del Señor, si eso ha de ser que yo sí voy a andar en la cosa del Señor, es como los primeros rudimentos. Si yo he de fundamentar mi conocimiento en el Señor, si yo he de fundamentar, es como fundamentar una casa, los cimientos con la palabra, y todo el fundamento ha de ir en mí, y entonces todo ha de venir, tormenta, pruebas, no me va a derivar más, al contrario, he de permanecer firme. ¿Sí? Y Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová, ¿qué dice? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que todas las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, dice, enriquece. Pero tenemos que enriquecernos en el conocimiento de la palabra del Señor, porque ese me ha de ser sabio. Saben muy bien que cuando uno dice, ¿quieres un par de euros o quieres sabiduría? Yo creo que cada uno preferiríamos sabiduría, ¿sí? Con sabiduría vamos a poder fabricar, hacer muchas cosas y mejor entender las cosas divinas que el Señor, entender lo eterno que el Señor tiene preparado para mí. Y todas esas cosas dicen que no añaden nunca tristeza. Nos vamos a ir a Santiago 1:25. Seguimos en la versión NTV, dice Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley de la libertad, dice, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, sino, dice, hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace.
Bienaventurado significa, saben muy bien, doblemente feliz en lo que hacen. Así es que esta perfecta ley de la libertad, este es el diseño de paternidad en el cual yo he de vivir, siendo hacedor. Entonces tengo que, no nos queda otra, ser hacedores de la cosa del Señor. Tenemos que preocuparnos en crecer en la cosa del Señor. ¿Para qué? Como hace un momento leímos, para ser partícipes de esas grandes promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos vamos a ir también hablando de hacedores en Romanos 2:13. Dice porque no son los oidores los que son justos delante de Dios, sino solo los que ponen por obra la ley son justificados. Así que si yo de poner toda la obra en el hacedor, que como se puede decir de otra manera, dice, seremos justificados. Así que no nos creamos, sí que la palabra del Señor podemos ser el tema de que todo lo que vayamos a aprender, todo lo que nuestra madre, todo lo que de acá nuestra paternidad nos ha de enseñar, la tengo que poner por obra. ¿Para qué? Para poder andar en esa libertad gloriosa que Él tiene para cada uno de nosotros. En Gálatas 2:4. Gálatas 2:4 dice, a pesar de los falsos manos que habían venido, dice, contra nosotros para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y seducirnos a esclavitud. Es algo que estaba un poquito más adelante, se lo adelanté un poco atrasado. Dice, vamos a volver a leerlo. Dice, a pesar de los falsos, ¿qué? Hermanos que habían venido contra nosotros para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y seducirnos a esclavitud. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que eso puede ser algo que puede ser de tropiezo para cada uno de nosotros. Se puede decir que, por ejemplo, que uno pueda venir, que ir creciendo en la cosa del Señor, decir, no, déjalo pasar. No te va a decir nada. ¿Sí? Es decir, como queriendo, al contrario, como queriendo subsanarlo, queriendo taparlo. Más al contrario, en vez de que el hermano le sea de ayuda, en vez de que dice, no, a la luz de la palabra estas cosas no se hacen. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, porque es fácilmente oír muchas cosas y luego sí, la verdad que sí. ¿Sí? Tenemos, dice, en Jesucristo y se nos a la esclavitud. Así que esas cosas no nos han de, ha de ser como tropiezo para no poder disfrutar de esa verdadera libertad que Él tiene para mí. Y nos vamos a ir a Salmos 103:5, por favor. Perdón, nos vamos a ir a Salmos 119:45. Salmos 119:45. Vamos a tener que pedir al Señor para que Él nos enseñe y nos ayude a entender más de su palabra para poder andar en la cosa que el Señor tiene preparada para mí. Salmos 119, versículos 45. Vamos. Voy leyendo, dice,
Ahí va, ahí sí. Dice 45, 119, versículo 45. Dice, lo vamos a leer desde el 43. Quiere que lea conmigo. Dice, no quites, dice, de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad por donde busqué tus mandamientos. Hablaré, dice, de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré, dice, en tus estatutos. Vamos a subir un poquito, dice, así que, no, vamos a donde estamos ahí nomás. Así que, el 45, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Así que, en esa libertad gloriosa que el Señor quiere que podamos andar, porque he buscado sus mandamientos, porque son divinos, porque son perfectos. Y ese me ha de hacer disfrutar de las grandes cosas gloriosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ese me ha de dar, no simplemente para mí, para los que han de venir, para los que están ahí fuera, porque sabemos muy bien, detrás de cada uno de nosotros hay generaciones. Y entonces, esa gloriosa libertad lo vamos a, porque nosotros lo hemos buscado. Y eso, como decía, en la parte de abajo dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. El 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Yo creo que no hay por qué avergonzarse de la palabra del Señor, porque este evangelio en el cual nosotros hablamos, este diseño, es poder de Dios. Tiene poder para cambiar vidas, para transformar vidas. ¿Y para qué? Para poder andar en lo que el Señor quiere que andemos. Y entonces voy a tomar algunos, como el salmista decía, en mi ser, en el Salmo 103.1, un versículo muy conocido, ¿sí? Y nuestro meditar de cada uno de nosotros tendría que ser, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga, dice, todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, dice, todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este es algo muy precioso en el cual que cada uno de nosotros en nuestro levantar tendría que ser, bendice alma mía Jehová, y hazme andar en la libertad gloriosa que quieres que tú andes, para poder disfrutar de las promesas que tú tienes para mí. Y si al mismo tiempo el Señor, como estamos diciendo hace un momento, ayúdame, dice, a llevar este testimonio a reyes, porque no me voy a avergonzar de tu palabra. Yo sé que puede ser que en cada uno de nosotros al principio hay como un poco de ese, ¿qué le voy a decir? Al contrario, toda cosa que el Señor he depositado en mí, ese ha de ser una palabra que lo voy a soltar a su tiempo para salvar a una vida. ¿Para qué? Para que pueda venir el conocimiento de Dios. Una palabra soltada a su tiempo para salvar una vida. Que el Señor nos pueda utilizar a cada uno de nosotros y siempre ser agradecidos, como el salmista decía, bendice alma mía Jehová todos los días. ¿Sí? Le voy a pedir que pueda inclinar su rostro, vamos a dar gracias. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo.
por ese tiempo glorioso, Señor, en que tú estás preparando a tu iglesia, Señor. Padre, queremos pedirte también perdón, Señor, que tal vez en muchas cosas, Señor, en nuestra vida no hemos sido sanados por completo, Señor. Pedimos, Señor, que tu fuego, Señor, pueda ir, Señor, sanando, Señor, sacando todo lo que nos sirve, Padre, para poder disfrutar, Señor, de esas gloriosas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, porque yo solo no puedo hacer las cosas, porque con tu ayuda todo ha de ser posible, porque tú eres un Dios sanador, un Dios que sana por completo. Padre, necesitamos ser, Señor, libertados de esas cosas que tenemos, Señor. Morir a esas cosas que, Señor, a veces nos agobian, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Derramamos nuestra vida en tus manos, Señor, delante de ti, para que tú puedas, Señor, empezar, Señor, desde nuestro espíritu y sanar por completo y poder disfrutar de esa verdadera libertad gloriosa que tú tienes, Señor, y poder disfrutar de las promesas, Señor, que tú has declarado, has dicho y están en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Ayúdanos, Señor, a llevar este bendito evangelio a aquellos lugares, Señor. Este es tu diseño, tu visión, Padre. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que tú has tenido por cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias.